Bien, queridos amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, continuamos con este programa, La Hora de la Integración. En este segmento tenemos la visita del coronel de la Policía Nacional de Perú retirado, Juan José Santibáñez Marín, con quien conversaremos temas de seguridad ciudadana, tema que es muy importante, sobre todo en Lima. Yo sé que es a nivel nacional, pero sobre todo en Lima. Coronel, buenas noches, bienvenido a este programa La Hora de la Integración. Rubén, buenas noches, a tus órdenes. Coronel, sobre todo no en el último tiempo, sino creo hace muchos años, el tema de la seguridad ciudadana preocupa no solamente al Estado, sino a todos los ciudadanos. Y nosotros a través de los medios de comunicación vemos la inseguridad que se vive no en Lima, sino a nivel nacional, porque creo que este efecto se está repitiendo en todos los departamentos del país. ¿Qué hacer frente a eso? En primer lugar, nuestro presidente de la República, al momento de asumir el mandato presidencial, tomó la responsabilidad de dirigir personalmente esta lucha contra la inseguridad existente en nuestro país. Indudablemente, en los últimos años ha crecido esta inseguridad aproximadamente en un 13%, lo que hace cada día más insegura. Y la hace más insegura también el hecho de que nuestro país se está desarrollando. Hay un principio de seguridad que implica que a mayor índice de superación de determinada población, existen los mayores riesgos contra la seguridad. Entonces, al liderar el señor presidente de la República esta lucha contra la inseguridad, estableció unos principios en este Plan Nacional de Lucha contra la Inseguridad. En esta lucha permanente, existe el compromiso de todos los organismos o entes sistémicos que forman parte de la seguridad ciudadana. Lo que sucede es que lamentablemente cada uno hace su trabajo en forma aislada sin tener en cuenta justamente el plan nacional. Entonces, los gobiernos regionales hacen sus planes, los hacen los gobiernos locales, determinadas organizaciones hacen, pero ninguno tiene centrado o hace eco, vamos a llamar así, de lo que es el plan nacional. La Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, me imagino, y conociendo al general Villar, que ha tomado la posta en de hacerse cargo en esta Secretaría Técnica, seguramente va a empezar a evaluar hasta qué punto los responsables de poner en ejecución las políticas de seguridad ciudadana han realizado cada uno de ellos su trabajo, y para ver hasta qué porcentaje puede haberse disminuido. El haber proclamado que de la intención del 40%, disminuir el 40% de criminalidad en el país con las políticas que está realizando, también es un exceso, ¿no? Coronel, usted en el año 2006 publicó un documento, un libro sobre seguridad ciudadana que podría ser una base para lo que es la política de seguridad ciudadana. Pero sin embargo, a lo largo de estos años, los diferentes gobiernos y las diferentes instituciones que deben estar a cargo de esto no han hecho absolutamente nada, porque hubo una temporada, por ejemplo, en que la policía estaba un tanto separada de los gobiernos locales en cuanto a seguridad ciudadana, porque existían lo que son los llamados serenos, el cuerpo de serenazgo de las municipalidades, que no recibía el apoyo de la policía. ¿Por qué? Porque entró en este tema de la regionalización o un nuevo sistema de división de la policía dentro de Lima, que había un coronel que estaba a cargo de ciertas zonas y hizo sus divisiones de cada distrito muy diferentes a los que tenían las municipalidades. Entonces, al final, simplemente decía, ¿quién puede más? ¿La municipalidad o la policía? Y yo creo que no es tanto que si es la municipalidad o es la policía, sino es un trabajo conjunto. Ahora, en todo este tema de seguridad ciudadana, existen diversos tipos de delitos, ¿correcto? Sí. ¿A dónde o a qué se va a enfrentar? Porque existe una comisión que se formó, me acuerdo hace mucho tiempo, cuando hubo un intento de secuestro, secuestraron al hijo o a la hija del congresista Reyardo. Pero se formó esa comisión y hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que está haciendo. Mire, el congresista Reyardo, con la mejor intención y con todo el deseo de querer trabajar en esta problemática de la inseguridad, lo que vemos es que no tiene el apoyo en el Congreso, no tiene el apoyo. Es que lamentablemente lo que debe ser una política de Estado en cuanto a lo que es hacer frente a la inseguridad, o sea, una política de Estado de inseguridad ciudadana, no se está dando.
No, el presidente de la República, y discúlpeme que lo diga así muy tajantemente, no tiene el apoyo de todos aquellos. Si él tiene la intención de dirigir la política esa de seguridad ciudadana, y no tiene. ¿Y sabe por qué? Muchísimas veces por el desconocimiento. Hay veces pensamos que la lucha contra la delincuencia o la lucha o para alcanzar la seguridad solamente es el hecho del trabajo del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial. No, tienen que formar parte en todo este cuerpo para hacer frente a la inseguridad todos aquellos entes sistémicos. La ciudadanía misma tiene una participación pero tremenda. Y aparte, no se están realizando los programas sociales que deberían realizarse para enfrentar un problema principal. ¿Cuál es? La violencia intrafamiliar. No lo dice el coronel Santibáñez, lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos han establecido, mediante estudios de criminología, que la violencia intrafamiliar es la causante de las sociopatías. La drogadicción, la drogodependencia, la violación sexual, la violencia sexual, el pandillaje, la delincuencia juvenil. Y todas estas sociopatías, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos origina a nosotros? La inseguridad ciudadana. Entonces, la violencia intrafamiliar, que es una violencia que se produce dentro de 4 paredes, oiga, no puede participar el gobierno, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino que hasta como consecuencia de esta violencia intrafamiliar se produce un delito. Sí, ahí recién puede entrar. ¿Qué nos están indicando? Y todo el mundo nos indica que para hacerle frente hay que realizarlo mediante la ejecución de programas sociales. ¿Y existen esos programas sociales? ¿Quiénes son los responsables? El gobierno central y los gobiernos locales. La pregunta, ¿cuáles son esos programas sociales? ¿Existen? ¿No existen? ¿Quiénes tienen que actuar? Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior. Hace más de 160 años, oiga, un personaje que fue ministro del Interior en Inglaterra, Sir Robert Peel, dijo bien claro: la policía tiene 2 funciones importantísimas que hacer. Una son la prevención y la segunda la investigación de los delitos y faltas. Todos los esfuerzos deben estar dirigidos para cumplir la primera, de tal manera que no haya lugar que se produzca la segunda. Entonces, la pregunta es, ¿la Policía Nacional está haciendo prevención? Coronel Santibáñez, mire, hay en América Latina, hay países ya que van a la vanguardia en criminalidad, en cosas indebidas en este sentido, como es, por ejemplo, México y Colombia, donde existe mucha delincuencia y últimamente hay muchos muertos por la criminalidad que existe. Nosotros en el Perú no nos estaremos acercando a esos niveles ya, porque constantemente hay muertes todos los días. Particularmente nos levantamos de la cama todos y vemos que en la televisión todos los días hay muertes. Entonces no hay entes locales, como por ejemplo usted dice que el gobierno central y el gobierno local serían los principales entes que deben ver este asunto. Pero también, ¿qué se ha hecho en el aspecto del Ministerio del Interior, por ejemplo? Eso es, creemos que es fundamental, las fuerzas sociales. Cuando hablamos nosotros de la responsabilidad del poder del Estado, del gobierno central, hablamos también de la responsabilidad del Ministerio del Interior, porque forma parte de lo que es el poder ejecutivo. Entonces, como Ministerio del Interior, indudablemente tiene sus propias responsabilidades, y el Ministerio del Interior las cumple mediante todos sus elementos. ¿Y cuáles son los elementos que tiene el Ministerio del Interior? Tiene a la Policía Nacional, tiene las prefecturas, ¿okay? Lo que llaman las gobernaciones hoy en día. Entonces, puede realizarse por intermedio de estas instituciones los diferentes programas. Lo que sucede, y como conversábamos nosotros hace unos instantes, es que existe una política de seguridad ciudadana. Se establece la política del Ministerio del Interior, de ejecución de políticas para encontrar y alcanzar la seguridad ciudadana. Se vienen ejecutando, cuando de un momento a otro cambian de ministro del Interior, entonces resulta de que el nuevo ministro entra y suceden 2 cosas: o continúa con las políticas que se vienen realizando, o él dice, no, lo anteriormente está mal hecho y yo vengo con mis propias políticas. Oiga, un momentito, si es que el Estado establece como política, el gobierno establece como política
determinados puntos para realizar determinadas estrategias, pueden cambiar de ministro del Interior, pueden cambiar de director general, pero no tienen por qué cambiarse las políticas o las estrategias para cumplirlas. Entonces, ese es un principal punto de que existe una desorientación completa. Se le engañó al presidente de la República indicando que votando 30 generales, vamos a arreglar el problema de la inseguridad, y nos hemos dado cuenta que no. Que existe todavía el problema. Coronel, usted habla también de que hay muchos delitos en donde se inicia, digamos, esta inseguridad para los ciudadanos comunes y corrientes, que es el arranchar celulares, objetos, los lentes, los gorros, que uno cuando camina por las calles con tranquilidad aparente, no son punibles. Entonces, ¿cómo podemos terminar si ya se desató aquí un problema y la gente vive de esto a raíz de drogodependencia, alcoholismo, diferentes causas? ¿Cómo atacar esto? Hay una política que nosotros debemos establecer acá. Así como hemos establecido, por ejemplo, la política de tolerancia cero para los vehículos, esos vehículos, camiones que los convertían en... Estamos estableciendo ahora la política cero, ¿no? La política cero para manejar para todos aquellos que... Para los conductores. Para los conductores debemos establecer la política cero en la criminalidad. ¿Qué significa esto? De que todos aquellos actos antisociales que atentan contra la tranquilidad del ciudadano deben ser sancionados. Debemos establecer qué tipo de sanción. Eso es lo que tenemos que establecer. Porque, oiga, no se trata de que hagamos más punible, que hagamos y metamos a la cárcel a todo el mundo. Hay países como Paraguay, como Bolivia, en donde Costa Rica, en donde hace muchos años tienen más del 90%, por ejemplo, de sus cárceles llenas de gente, pensando justamente en que mientras mayor sanción, la cosa se va a corregir. Sin embargo, después de muchos años, están nuevamente reestructurando sus leyes, porque se han dado cuenta de que no se han cumplido los objetivos. Entonces nosotros tenemos que hacer acá lo que es la tolerancia cero también en la ejecución. Pero eso sí, establecer qué tipo de sanciones vamos a someter a los infractores. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa comercial y luego retornamos en esta entrevista con el coronel Juan José Santibáñez.